de la transformación democrática del Estado, hay que hablar también de los aspectos vinculados a las políticas sociales. Miren, el gasto de este gobierno en obras y servicios invierte el 54% del presupuesto. En administración, el 25%. Lo que se lleva a la burocracia interna, burocracia necesaria. Y las políticas sociales, el 21%. En obras y servicios incorporamos desde la obra vial, el alumbrado, las viviendas, pero también la recolección de residuos y muchas de las políticas sociales que se hacen en convenios. La construcción y la transferencia de recursos para la construcción del CEREMA es parte de los gastos de funcionamiento. El mantenimiento, que después diremos que hacemos en varias instituciones, también depende del gasto de funcionamiento. Y la demanda y el pago del alumbrado público también es parte del gasto de funcionamiento. Hemos llegado a rangos no previstos y no existentes en el departamento de Maldonado en el marco de lo que es la inversión en obras. Este presupuesto prevé sin antecedentes que el 26% de sus recursos vayan a la inversión en obras. Algunos datos más en esa materia en términos de democratizar el Estado. Que lograr que el Estado sea un puente entre la sociedad y que permita el acceso a bienes materiales, servicios y algunos intangibles como los culturales o deportivos que permitan elevar la calidad de la ciudadanía. Al campus llegaban, mirábamos en un gabinete social, de las zonas de influencia del Cerro Pelado, donde viven más de 20.000 personas, 178 personas. Extraordinaria estructura. Algunos dicen que somos la capital del deporte, pero lo que es cierto, que cuanto más se aleja del centro, más se dificulta el acceso a algunas infraestructuras locativas. Hoy, en el polideportivo de Cerro Pelado, que permítame hacer un paréntesis, lo inauguramos una sola vez, van 1.300 personas de esa zona. El ampliar la infraestructura locativa es asegurar el acceso de sectores que por distancias, por tiempo, por cultura, no disfrutan de bienes de aquellos que estamos más cerca del centro. Cuando hablemos de la centralidad del final, porque el hacer esta rendición de cuentas al Maldonado tiene que ver con eso, profundizaremos en este tema. También hablar de la transformación democrática del Estado, hablar de los convenios con la universidad para la gestión del territorio en el plan de ordenamiento, para la investigación científica en la reserva de fauna, para otras áreas sociales que hemos incorporado a la academia como parte del conocimiento sostenido que le permita no solo a este gobierno, sino al departamento de los próximos 30 años, tener para la planificación estratégica no la improvisación, sino la base material para tomar decisiones políticas. La próxima agenda en temas con la Junta Departamental, en ese proceso democrático del Estado y de los gobiernos locales, es la necesidad de crear el segundo fideicomiso de vivienda, que son 200 millones de pesos, la anuencia para concesionar la terminal Maldonado Punta del Este, que hay una comisión que está trabajando entre el Ejecutivo y la Intendencia, el plan entre lagunas, el plan de movilidad urbana integral, el plan estratégico de desarrollo regional con Rocha 33 y La Valleja, la concesión de tierras para la construcción de un hotel en Piedras del Chileno si se aprueba la licitación por parte del Ministerio de Transporte, y también la concesión de tierra para el Parque Urbano Educativo, donde hoy está la Universidad de la República y queremos que sea un centro de referencia educativo terciario en ese lugar. Por supuesto, no vamos a dejar un minuto de trabajar por los acuerdos con el conjunto de los partidos políticos, pero queremos precisar, nos eligieron para gobernar, tampoco perderemos un minuto más de lo necesario para tomar decisiones. Los recursos nacionales en esa transformación democrática del Estado, donde muchas veces el creer que Maldonado es un mundo aparte lleva a confusiones, ha hecho, vecinos y vecinas, que quede demostrado del 2005 en adelante el incremento de las partidas nacionales del Estado y del Gobierno Nacional. En el 2005, en valores constantes, llegaban a Maldonado 1.978 millones de pesos en el quinquenio. En el quinquenio 2005-2010, anterior gobierno nuestro, pasó esa cifra a 2.508 millones de pesos, en valores constantes, siempre de los mismos pesos, un 26,81% más. Entre los años 2011 y 2012 ya recibimos 1.145 millones de pesos y hay que incorporar convenios como el Ministerio
de Economía y Finanzas, con la contrapartida del Hotel 5 Estrellas para la construcción de vivienda y para el Centro de Convenciones, el del Ministerio de Transporte para la perimetral, el Ministerio de Educación y Cultura, el Ministerio de Ganadería, el Ministerio de Vivienda y otros, que significará seguir incrementando estas partidas de dinero. Maldonado ha recibido de forma sostenida y creciente recursos del Estado Nacional como nunca había recibido en su historia. Y esto echa por piso algunos elementos falaces, algunos discursos que intentan negar esta realidad. Hemos ganado en transparencia. Transparencia es exponernos. Transparencia no es ocultar lo que no se puede ocultar, es decir lo que nos pasa, y el Gabinete de Febrero así lo demostró. Tenemos atraso en ejecución de obras, pero también la misma transparencia se muestra cuando el contribuyente puede entrar y sabe la deuda del padrón, cuando se puede anotar para poder ingresar a la Intendencia, para poder presentarse en los procesos de licitación, y también en la asignación de los recursos a los medios de prensa no miramos ni discriminamos por orientación política, por simpatía o por antipatía. El concepto de democracia de este gobierno no tiene colores y lo vamos a mantener hasta el último día de nuestro gobierno. Quiero sí ahora hacer referencia al cambio de gabinete. La primera precisión es que un partido en el gobierno incorpora hombres y mujeres que proponen sus sectores lo mejor que tienen. El intendente elige como elemento cultural por mano en este gobierno. Y esto ha significado un poder de coacción del gobierno sin antecedentes y ha significado, y quiero dar el mayor respaldo a los compañeros y compañeras que han integrado el gabinete y que renunciaron, porque sin el aporte de ellos y de ellas no hubiésemos llegado acá. Que nos falte andar camino y que haya que modificar rumbos es parte de los desafíos que tiene este gobierno y que se están implementando en los cambios donde queremos reconocer el silencioso renuncie de algunos compañeros y compañeras en un acto de coherencia con lo que es la cultura del partido en el gobierno. Ojalá seamos capaces de preservarlos y olvidarnos que la fama dura más que un minuto. Por último, en términos del segundo eje, el crecimiento con distribución de la riqueza. Todos sabemos la situación actual que está pasando el turismo en la región y en el país particularmente. Hay un problema de competitividad, hay un tema de nuevas ofertas en otros lugares y no cabe duda que la situación con algún país hermano no nos favorece. Allí deberemos incrementar la eficiencia, pero debemos plantearnos también profundizar en el proyecto de modelo turístico del departamento de Maldonado y la región este. Yo creo que no cabe duda que el aporte del proyecto de desarrollo turístico tiene que ver esencialmente con cosas que ya hemos aprobado en la Junta, con otras que no hemos aprobado y que deben ser tratadas. Pero no cabe duda que pensar en turismo, congresos, eventos y ferias es el principal desafío que tiene Maldonado. Y es la primera vez en la historia que, aparte del discurso, hay arriba de la mesa 27,5 millones de dólares para que se concrete la construcción de un centro de convenciones y un predio ferial. Y la apertura de el llamado de esa licitación que se hizo el miércoles pasado y que termina en 45 días, esperemos que efectivamente dé los resultados que esperamos porque Maldonado lo necesita. Y estoy seguro que el consenso logrado entre las fuerzas políticas y sociales es un buen soporte para así lograrlo. El incrementar la cantidad de metros cuadrados y de potencialidad también en hotelería y condotelería es parte de promover otros segmentos del mercado. Los temas vinculados a la necesidad de generar mayores recursos financieros para invertir en infraestructura vial, para conducir la inversión privada, es también parte de su desafío. Nadie viene a invertir a un páramo desierto. Y permítanme también decir en otras cosas que tenemos diferencia con la oposición y que hemos votado separado en este caso, cuando hablamos de ese crecimiento con distribución. Cuando en el presupuesto se incrementó la contribución inmobiliaria por franja para las viviendas de mayor valor, esto solo lo aprobó la bancada de gobierno. Y es necesario precisar porque cuando se distribuyen recursos, orígenes tienen. Y nos tenemos que hacer cargo de los desafíos y las demandas hacia adelante, pero de cómo financiamos lo que está planteado en el presupuesto. Otro elemento que mencionaba también es que esa norma de retorno por mayor valor, que solo respaldó el partido de gobierno, significa que hoy tengamos en caja 6 millones de dólares, que antes cuando se votaban excepciones no entraba un peso a la Intendencia, y que tengamos comprometido, aparte de los 6 millones de dólares en caja, 7 millones casi y medio más si se concretan las obras que en el marco de las nuevas ordenanzas y planes aprobados se materializan en el periodo. No cabe la duda que ha habido una evolución favorable en los metros cuadrados de construcción, pero que nadie
se puede dormir en esta situación porque necesitamos un mercado más activo en el comprador. En el año 2011 tuvimos el pico más alto de más de 700.000 metros cuadrados, pero en el 2013 llevamos a esta altura del año, a mayo, 229.000 metros cuadrados presentados. Y hay un mercado que está interesado en el desarrollo inmobiliario, que es una pata sustantiva en términos de desarrollo turístico y productivo. Atraviesa dificultades que junto con los sectores inmobiliarios, Destino Punta del Este y otros deberemos seguir promoviendo para encontrar el comprador final y agregarle valor a la ciudad en entretenimiento, en servicios de salud y educación que nos permita lo que dijo el presidente de la República, que este país no es solo un buen país para invertir, sino para venir a vivir. Hemos hecho otros aportes desde la Intendencia y desde la Junta en la promoción de inversión privada en el área de la vivienda de interés social, dirigida a los sectores de ingresos medios y medios bajos, porque los planes sociales de la Intendencia están dirigidos para los sectores de más bajos recursos, de lo cual también vamos a hablar. Se han presentado en este periodo 84.285 metros cuadrados, el equivalente a unas 1.847 viviendas al amparo de la ley 18.795 de vivienda que aprobó el Parlamento en este periodo de gobierno y que nosotros adaptamos las normas departamentales para estimular en lugares de Maldonado y otras zonas la construcción en planta baja y 4 pisos. Y la respuesta de los privados para el sector de ingresos medios y medios bajos también significó una rescisión o rescindir por parte de la Intendencia de lo que podía ser el retorno por mayor valor o de otras cargas tributarias. Estimulamos en el mismo sentido de la ley. El Estado no podrá abordar el conjunto de la demanda de vivienda de un departamento que crece el 17% cada 7 años si no participa el sector privado. Distribuir también es promover las cooperativas sociales, la limpieza de terrenos con personas privadas de libertad, establecer en las condiciones de licitaciones la participación de trabajadores y su regularización, y un plan de inversiones en obra que permite que el vecino del pueblo, del barrio más lejano, tenga derecho al cordón cuneta, al pavimento, al saneamiento, al alumbrado público, al sistema de transporte. Como datos, hemos hecho en este periodo de gobierno 113 kilómetros de carpeta asfáltica y 56 kilómetros de tratamiento bituminoso. Más de 8.000 cuadras de caminos urbanos mantenidos en Tosca. Y hemos mantenido en caminería rural durante casi 3 años, 8.850 kilómetros. El año pasado tuvimos que ir en julio, en septiembre, en octubre y noviembre por lo lluvioso de la época. Hemos hecho 19 alcantarillas y hemos colocado 3.400 luminarias nuevas. Y de los 40.000 metros cuadrados licitados de vereda, llevamos hecho 7.687 metros cuadrados. Hemos, junto con UTE, con el Ministerio de Ganadería y la Unidad de Desarrollo Local y la Dirección de Obra, hemos realizado 95 kilómetros de electrificación rural. Hemos llegado con la energía a lugares que estaban sin posibilidad alguna de acceder a este elemento tan vital. El desarrollo también tiene que ser sustentable ambientalmente. Somos el primer departamento del país que tiene el Comité de Cuenca en Laguna del Sauce, principal reservorio de agua dulce. El primer lugar del país integrado por la Intendencia, la Universidad, los ministerios, la UGD, la Junta Departamental, los vecinos, y esperamos que el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca tome las medidas que nos aseguren preservar, que lo que hoy falta en los acuerdos hechos, preservar la calidad del agua en Laguna del Sauce. La sustentabilidad también son las obras de saneamiento sin precedentes. Qué lástima que no esté en Negro Alcorta. No pude ir a la inauguración de la planta, se hizo tanta especulación, le pedí particularmente que viniera. Creo que se terminó la discusión en Maldonado. No podría haber habido este desarrollo si no se hubiese hecho la obra de saneamiento y la planta de tratamiento de última generación. Esto está en el haber y en el haber de ese director que con la anuencia en el primer gobierno solo con los votos del partido gobierno y en el segundo por una amplia mayoría logramos que el compañero Alcorta dirigiera. Las intervenciones en la faja costera, en la recuperación del sistema dunar, en los accesos a la playa, son toneladas de arena que se van cuando la gente como caminito de hormiga entra y sale de la playa. Y la energía eólica. Vamos a pasar de producir 20 megavatios, yo le hablo de número de cifra como que supiera, ¿verdad? Es decir, 20 megavatios para tomar por lo menos porcentaje de cifra, a 250 megavatios. Lo vamos a multiplicar por 12
en 6 nuevos parques eólicos, acompañando así el objetivo del Gobierno Nacional de cambiar la matriz energética. La diversificación de la matriz productiva sigue teniendo en Maldonado, aparte de turismo, la construcción y estas alternativas, la necesidad de mantener lo que es hoy, que ocupa más de 1.400 trabajadores, 3.000 hectáreas en olivos, 40 productores y cuánto plata de tratamiento, 292 hectáreas de viñedos, 15 empresas y hay 4 que ya comercializan vino. Y en el agro, la lechería, la apicultura y la producción del interior, acompañado de la evolución de este sector primario del país. Esos más de 1.400 trabajadores hay que incorporarle decenas de pequeñas empresas. Y tenemos, aunque parezca una cuestión tan cinchada de los pelos, pero tenemos la primera empresa que produce filtros para vehículos en el parque industrial de Pan de Azúcar, después de años de estar cinchando para lograr que una idea de otro partido en el gobierno, que gobernó entre el 85 y el 90, el Partido Colorado, se pudiera materializar en este gobierno. Vamos con la capacitación de suelos para ubicar los polos logísticos, y hay manifestaciones ya en la Ruta 39 y otros lugares, y las obras de infraestructura necesarias, la perimetral, estará comenzando en la primera quincena de agosto, y también en agosto estaremos licitando el segundo tramo de la perimetral, cuyos planos están para que se puedan ver en esta rendición de cuentas. Avanzaremos en el Centro de Convenciones y Predio Ferial y esperamos que la Junta, en definitiva, nos permita la anuencia para la concesión de la terminal Maldonado Punta del Este. En la Rambla de Piriápolis tenemos retrasos, estamos trabajando en los pluviales y acaba de aprobar la OPP y el BID las condiciones para que podamos comenzar la obra, porque son recursos de carácter nacional con financiación extranjera. No puedo hablar de Maldonado sin pensar en la región este, sin la necesidad del desarrollo y la necesidad de vincularnos con los demás departamentos. Y eso imprescindiblemente hay que hablar de la conectividad, del puente en la Laguna Garzón, hay que hablar de la minería, hay que hablar, compañeros, del puerto de aguas profundas. Porque no podemos sostener la cantidad de trabajadores y trabajadoras ocupados de forma sostenida en este departamento si el país, y particularmente la región este, no ocupa el lugar que está llamado a ocupar. Algunos datos en la distribución de la riqueza según el Instituto Cuesta Duarte. En el informe de coyuntura del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT, en el informe de coyuntura del 2012, vinculado a la distribución de riqueza y el rol del salario. ¿Cómo juega el salario en este proceso de desarrollo? La tasa de empleo en Maldonado es del 64,5%, es la más alta de la región. En tanto, la tasa de desempleo es del 5,5%, con estos datos. La calidad del empleo en Maldonado podemos decir que los trabajadores formales duplican a los informales y más de la mitad de nuestros trabajadores y trabajadoras superan la línea de los 14.000 pesos líquidos de ingreso mensual. Es científicamente el mejor guarismo de la región. ¿Es suficiente? No es suficiente. ¿Es casualidad esto? No es casualidad. Hay un proyecto de desarrollo que le agrega valor a la mano de obra, incorporando nuevos tipos de inversiones y estimulando nuevos tipos de inversiones para mano de obra capacitada. Y esto no va contra gobiernos del resto de los departamentos de la región. Es que si esa región no trabaja en clave de tal, no cabe duda que va a ser más agradable venir a trabajar a Maldonado y no quedarse en el lugar de origen, porque los salarios son más deprimidos y la satisfacción de necesidades se hace cada vez más difícil. Ese crecimiento del 17% de la población tiene un problema central, que es la vivienda y el hábitat, que sigue siendo nuestro principal problema. Pero frente a alguna cifra, permítanme demostrar que llevamos en este periodo de gobierno, a partir de urbanizaciones en el periodo anterior, compra de tierra, etcétera, 478 viviendas entregadas, hechas por ayuda mutua, por autoconstrucción y con respaldo de mano de obra capacitada. Y también logramos dentro de la misma terminar el edificio San Carlos, que era el monumento a la ineficiencia de las obras públicas en vivienda. Hemos entregado más de 222 bancos de materiales y el monto invertido supera los 243 millones de pesos. Y quiero precisar que aún del fideicomiso de tierras para vivienda no se ha vendido un solo terreno. Esto habla de transferencia de recursos de otras dimensiones para vivienda, porque las obras estratégicas de la vivienda siguen siendo nuestra principal prioridad. Hemos avanzado en la regularización de asentamiento San Antonio 5, el San Antonio 3 se adjudicó la licitación y comenzarán las obras de infraestructura, y hemos, junto con otras intervenciones, beneficiado a 1.250 familias.
que junto con la construcción de la urbanización al norte, lo cual parece un escándalo teórico desde el punto de vista del urbanismo como política de prevención de asentamiento, llevamos invertidos otros 140 millones de pesos. Quiero decir, como primicia, que el BID acaba de dar aprobación primaria al programa PIAI para la regularización del San Antonio 4, en el día de ayer. La gente va a pagar la tierra. Para los que se hablan que viven en asentamientos o en lugares desprotegidos de la ciudad o más en la periferia, y hay una cultura dominante de que hay que transformarlos en vagos y en ineptos. Vamos a dar algunos datos que también son interesantes más adelante con respecto a cómo la gente ha ido pagando los compromisos de vivienda. Hemos aportado para cooperativas de viviendas de FUGAN y de cooperativas sindicales 12 millones de pesos para 500 familias para que se pudieran presentar con la tierra en el concurso en el Ministerio de Vivienda, y creamos un fondo rotatorio para que otras se puedan presentar por 20 millones de pesos. Las obligaciones de los promitentes compradores, hablando de derechos y obligaciones. Permítanme decir estos datos y sé que se termina el tiempo para que se vea afuera, pero voy a terminar el discurso igual. Hablando de responsabilidad ciudadana, el decreto 3817, ese que mencioné, de refinanciación de viviendas que solo votó el partido de gobierno en el periodo pasado, permitía un mecanismo de financiación poniéndole un valor a la vivienda y estableciendo distintas formas de pago. Hoy hay muchos vecinos que no le deben nada a la Intendencia, pero miren estos datos. De un total de 1.800 viviendas se relevaron, es decir, se tuvo contacto con los vecinos y los mismos se adhirieron, 1.259. Por parte de la Unidad de Regularización de Viviendas creadas en este periodo de gobierno. 649 de la misma, es decir, el 52% ha regularizado. Algunos están pagando, otros han pagado, y muchos han escriturado su vivienda. No tienen que esperar más a ver si gana algún partido y le da prórroga para estar en la vivienda. Es un derecho adquirido, lo pagaron y tiene el Estado la obligación de facilitar esa documentación. Cuando llegamos al gobierno, solo el 13% estaba realizando algún pago, mientras el 87% no lo hacía. Hoy estamos hablando del 52% de las personas que hemos firmado convenio con las mismas. Y la recaudación por aporte de esos usuarios en viviendas. En el 2010 fue más de 2 millones de pesos, más de casi 4 en el 2011, casi 7 en el 2012 y en lo que va del 2013 vamos 3,5 millones. Queremos decir que queremos ser más enérgicos con aquellos que teniendo viviendas municipales las venden porque no es propiedad de ellos. Y creemos nosotros, y hemos indicado a la Dirección de Jurídica, que comiencen las acciones legales en el área de la justicia civil, porque ningún ciudadano tiene derecho a vender una propiedad que es del Estado y que el Estado debe proteger. Las políticas sociales. Miren, desde los programas donde hay 400 presos que trabajan en la cárcel en políticas de deporte, en una cárcel que decía que se iba a inundar de delincuentes abandonados si se construía y que ya lleva más de 2 años hecha. Los compromisos de accesibilidad, entre esos que el área de discapacidad traslada casi 4.000 personas por año a Montevideo, los 350.000 pesos mensuales y los 7 funcionarios en comisión para Cerema, que atiende hoy 600 usuarios anuales. El subsidio de boleto estudiantil, que significa 28 millones de pesos entre recursos de la Intendencia y el Ministerio de Transporte. Los programas sobre violencia doméstica, la compra de casas para el mismo tema en San Carlos. Los centros de atención de verano que suman 12 millones de pesos. Los programas de derechos humanos. Los 13 millones de pesos para las becas estudiantiles, más de 420. Los fondos Pro Cultura que pasaron de 400.000 pesos a 2 millones de pesos en este periodo de gobierno. El Fondo de Garantía Universitario, la atención a los problemas de adicciones, etcétera. Son cifras que hablan de cómo se distribuye esa torta que mencionábamos en la gráfica. Debemos avanzar en la construcción de infraestructura locativa. Comienza ahora, ya está la empresa, en el Cerro Pelado para construir la piscina y próximamente en Piriápolis. Hemos construido 4 centros comunales y tenemos aportados por la Intendencia terrenos que superan el $1,5 millones para distintos centros educativos. Pero pongan atención. Porque en el área educativa, aunque nadie hable del liceo número 2 cuando se caían las paredes de afuera, que se había construido en el 90, o se llovía como afuera la UTU de San Carlos, ha invertido en esos 8 años en el departamento de Maldonado 400 millones de pesos para 4 UTUs, 3 escuelas, 3 liceos y 72 obras menores. Se acabaron las quejas, avanzó la obra en infraestructura en el área educativa. Los convenios con instituciones culturales, sociales y deportivas. Le hemos indicado a la directora del área de políticas diferenciales que a través de la organización Juana de Guerra vea lo que falta porque tenemos que terminar ese centro
que permite que personas con discapacidad que no tienen familiares tengan la seguridad de tener no solo un lugar donde residir, sino donde realizar actividades. Imaginémonos por un momento un padre o una madre de 60 y pico de años que sabe que su hijo va a quedar solo en ese mundo. Bueno, el Estado debe invertir y proteger, y en ese camino estamos. Hay aporte por más de 21 millones de pesos por año de distintas organizaciones sociales, y tenemos para el Hospital de Maldonado 7.800.000 pesos para reformas, y queremos en San Carlos reformar el pabellón psiquiátrico, que es una vergüenza que ha heredado la historia de San Carlos, y hemos firmado con las mutualistas y ACE la necesidad de comenzar un trabajo de estudio para ubicar un centro de radioterapia en San Carlos y terminar con lo que significa el traslado, no solo para San Carlos y Maldonado, sino para la región, el traslado a Montevideo. Espero que los casi 10 millones de pesos para el IRBO y para el Centro de Rehabilitación Visual efectivamente empiecen a construirse, y permítanme decir en ese sentido que el edificio también de la UDELAR estará prevista terminado en septiembre, siempre y cuando las empresas y los contratantes no terminen en conflicto, como en muchos casos, ¿no? Los eventos de carnaval, festival de cine, Punta Roga, agenda cultural, las vacaciones en julio, las actividades todo el año en el departamento, culturales, deportivas y sociales, son parte de la construcción de la ciudadanía, como debería ser parte de la construcción de ciudadanía, velar por los contenedores, no quemarlos, no dejar la basura al lado, cuidar los espacios verdes, porque de eso se trata. La ciudad más limpia no es la que más se limpia, sino la que menos se ensucia, y hay que construir otros valores, y esto es valor que debe avanzar la sociedad civil. Hemos recuperado más de 20 espacios públicos, y la inauguración del Parque de la Loma nos dio una enorme satisfacción a todos. No hay día feriado que se pase que la gente no esté amontonada y disfrutando de ese espacio público. De eso queremos hacer más. La pista de skate en Maldonado, en San Carlos y Piriápolis, el espacio de paseo de las pasarelas y acceso a las playas. Tenemos un serio problema en el transporte que analizaremos con la Junta para cumplir los acuerdos que tenemos. La gente no puede seguir viajando en las condiciones que baja, pero tenemos dificultades enormes para incorporar flota y contener el valor del boleto. Y el desafío de trabajar para fortalecer el tejido social de las identidades barriales, el rol de las mesas sociales, la igualdad de oportunidades y la apropiación de los espacios públicos y la convivencia tiene, y termino, un enorme desafío que hace que hoy estemos acá. Aspiramos que en Maldonado Nuevo, logramos que la Dirección de Planeamiento hiciera una imagen proyectada, va a haber próximamente una imagen afuera para que se vea. Que Maldonado Nuevo, en este lugar, en este entorno, tenga una piscina cerrada, tenga un polideportivo y tenga un teatro. Queremos hablar de la nueva centralidad cultural y deportiva, donde los vecinos, así como en Cerro Pelado incrementó el usufructo del polideportivo, tenga el acceso para que los hijos de los trabajadores, los que viven más lejos del centro, tengan derecho a ir a la piscina o venir a ensayar una obra de teatro, o hacer gimnasia artística cuando vas a la escuela, o encontrarte con tu vecino e ir a tomar mate a ese espacio público. O que tu hijo juegue al básquetbol, o vos ir a hacer gimnasia, porque ya tenés más de 50, tenés artrosis y hernia de disco. Y la construcción de esa infraestructura locativa la vamos a comenzar en este periodo de gobierno Maldonado, donde no estaba previsto, sí, en la zona de Cerro Pelado. Y tiene que ver, vecinas y vecinos, con que descentralizar significa también desconcentrar recursos en el territorio departamental, como ya lo hemos mostrado, pero también en la ciudad de Maldonado, donde vive el 56%. Adentro no. Digo esto porque el trabajo de las mesas sociales, de las organizaciones sociales, de los equipos técnicos, para instalar ese proceso en Maldonado Nuevo, como en el resto de los lugares, significa un desafío de la inclusión con equidad y un desafío intelectual para aquellos que vivimos más cerca del centro, que me encanta decirlo, pero yo vivía a escasas cuadras, escasos metros de este centro comunal. Si mis hijos hubieran nacido acá, me hubiera casado con una Carolina que vivía a 5 cuadras del Sedencar, no tengo claro si hubieran ido a la piscina de Maldonado, aunque sea un extraordinario campus. Lo que no tengo claro es que si acá hacemos un teatro, la obra que se pasa en la Casa de la Cultura, en el centro de Maldonado, la venimos todos a ver, la del barrio y la del centro a Maldonado Nuevo. Entonces, cuando hablemos de la nueva concepción de la inclusión social, hablemos de la ida y vuelta, que nadie es dueño del discurso
y que la actitud principal debe ser estar dispuestos a integrarnos con otros, a recorrer caminos comunes, con sus tensiones y conflictos que tiene la sociedad, combatiendo los aspectos de violencia y generando espacios para encontrarnos. Los principales problemas, delitos, están vinculados a la violencia y a la violencia intrafamiliar y en los círculos más cercanos. Hacerlo un lugar más vivible, no perderte la oportunidad, como dice la consigna, tiene que ver con que las organizaciones sociales fortalezcan sus redes, sus estructuras, con que el Estado reoriente el gasto para asegurar la meta y objetivo que tenemos planteado. Y estoy seguro que cuando miremos en indicadores y veamos los niveles de violencia en algunos lugares, estas obras de infraestructura, la cantidad de gente que haga cultura, que haga deporte, que genere posibilidad de sentirse ciudadano protagonista, que vive en el San Antonio y que pagó la tierra y tiene los servicios y que no puede mirar a los ojos porque no le debe nada a nadie, ni a nadie le puede reprochar, como dice alguno, que es un bichicome. Habremos avanzado en democracia a una sociedad más justa y más inclusiva. Vamos a seguir gobernando y construyendo mayorías en diálogo, porque esa es la voluntad principal. Pero también confirmamos, nos quedan 2 años para resolver y el gobierno debe gobernar. Gracias. Transmite CXB7, Canal 7, Maldonado, Uruguay.